Me llamo Paulina Ferrer, soy historiadora del arte y aquí comenzamos el vídeo número 6 del ciclo que estoy realizando sobre la Catedral de Ávila. Estamos frente a la puerta del Alcázar, frente al lienzo este de la muralla, aquí lo que eran los torreones del Alcázar, la puerta llamada del Alcázar, aunque no daba entrada directa al Alcázar, sino que entraba junto al Alcázar, entraba directamente a la ciudad, y a la izquierda quedaba el Alcázar. Y allá a lo lejos vemos asomar la torre de la catedral. Empiezo aquí el vídeo porque los dos vídeos anteriores, el 4 y el 5, los estuve realizando desde lo alto de la muralla. El 4 fue desde esta zona y estoy sacando ahora como si fuera el contraplano del vídeo número 4. Estuvimos andando sobre estos torreones, viendo la catedral desde estas alturas, y ahora comienzo mostrando desde la calle el exterior de la catedral. Bueno, vamos hacia el exterior de la catedral. Y quiero recordar, mientras voy andando, cómo la catedral formaba una unidad poliorcética, o sea, una unidad defensiva. Toda su fortificación, su espléndida fortificación que ahora veremos a pie de calle, formada esta unidad con todo este lienzo norte, la puerta del Alcázar y el Alcázar con sol caíría. Seguimos nuestro camino. Esto observamos ahora esta fachada con un jardincillo por detrás y el edificio que levanta una altura. Se trata de un hospicio que fue concebido al tiempo que la capilla de San Segundo, que la vemos ahí, sobresaliendo una altura más. Todo esto fue concebido promovido por el obispo Jerónimo Manrique de Lara. A seguir caminando un poco, aquí toda esa zona de la muralla que formaba esa unidad con la catedral, esa unidad defensiva de Ávila. Y vamos, este es el muro que cierra el jardincillo y la puerta del hospicio, que muestra el escudo. Vamos a ver, no hace más que pasar vehículos. Este es el escudo del promotor de la capilla de San Segundo, y junto con el hospicio Manrique de Lara vemos un escudo cuartelado como obispo. Él fue obispo, es un escudo episcopal, como vemos por el capelo y sus borlones, y el escudo cuartelado alternando en cada cuartel, alternando dos calderas y castillos y leones rampantes de sus armas, las armas de su apellido. Es bastante incómodo grabar aquí, pero bueno, hay que hacerlo. Bien, aquí vemos la entrada. Esta escalera salva la diferencia de nivel entre la catedral y esta calle, que se llama calle de San Segundo. No es la entrada original. Vamos a ver, fue una reforma que se hizo en el siglo XVIII, y vemos aquí, ¿veis?, los restos de lo que era la entrada original a la capilla. Luego se hizo una reforma y se construyó esta portada, que es como un aledaño y forma una entrada en recodo, lo que hay que girar luego pues a la izquierda para entrar en la capilla. Se construye la capilla a partir de 1595, con diseño de Francisco de Mora, en un estilo, como vemos, todavía herreriano. Estamos a finales del siglo XVI. Entre el Renacimiento y el Barroco sería arquitectura manierista en España, herreriano por Juan de Herrera. Ya es muy propio, pues este frontón con un óculo en centro, muy clásico, muy austero,
en los restos de la portada. Se fue cegada, como vemos, pero se mantiene la línea del frontón con el escudo. El obispo Manrique de Lara se propuso colocar los restos de un cuerpo humano que se supuso enseguida que era el de San Segundo, el cuerpo de San Segundo, hallados en la iglesia románica junto al río, entonces iglesia de San Sebastián y Santa Lucía, y a partir del descubrimiento, iglesia de San Segundo. En esta portada, ya digo, posterior, ya avanzado el 1720, siglo XVIII, vemos unas imágenes de San Segundo. Decía que tenemos una portada aquí en el ático la escultura de San Segundo, Santiago y San Juan Evangelista. La portada se atribuye al maestro mayor de la catedral del año 1720, cuando se construye, y las esculturas son bastante posteriores, ya de hacia 1780. Y bueno, vamos ya al impresionante cimorro, al ábside de la catedral. Tan revés, vemos desde abajo ahora el enorme matacán como primer adarve y primer almenado de esta fortificación, reutilizado del anterior forro militar, de la anterior fortificación, reutilizada la piedra de la colilla. A trozos, son sillares entrepuestos entre granito gris, las ventanas con las ovas, decía, las bolas abulenses, los mensulones, que ya veíamos desde arriba, pero vemos en toda su potencia estos mensulones trilobulados, y luego dentro de la austeridad de la fortificación ver los elementos ornamentales, arquitectónicos, algo similar a como veíamos en las torres, aunque aquí estamos ya en el siglo XV. Esta fortificación, como ya he dicho en otros vídeos, probablemente se debe a Juan Guas, cuando se hizo todas las obras que hizo Juan Guas muy importantes en la catedral, y posiblemente al arife musulmán Ali Caro, especialista en fortificaciones, una función pues como de articular visualmente esta arquitectura, que no sea un simple cubo, un simple elemento semicilíndrico, y también la delicadeza, fijaos, entre esa fortaleza, la delicadeza de estas columnillas, un tanto similares a las que hay en las torres de San Vicente. Estas se parecen a las torres de San Vicente y esto a las torres de la catedral, las pilastras. Vemos desde aquí el magnífico doble almenado. El tercer almenado, como ya veíamos anteriormente, está sobre la capilla mayor, sobre las cubiertas de la capilla mayor. Pues veis, este torreón se salvó porque, curiosamente, así como su compañero del lado sur fue derruido para levantar la capilla de San Segundo, este, en cambio, se libró de ser demolido o derruido para levantar la capilla de los Velada, que se ve aquí. Es este de ladrillo, este paramento de ladrillo que vemos aquí, que es de la envoltura de su cúpula, que no pudo construirse del tamaño que su megalómano promotor quería que atravesar la muralla. Torreón. Bien, ese torreón, digamos, que pertenecería a la puerta del obispo. Sin embargo, aquí lo que vemos es la fachada de la sacristía de la capilla de los Velada, que está al otro lado del muro, y se aprovechó el hueco de la puerta del obispo para
paso desde la iglesia que queda intramuros, de la iglesia de la capilla que queda intramuros, a la sacristía, cuya esta es, como he dicho antes, es su fachada. Bien, entonces la puerta del obispo se trasladó, esto sucedió hacia el año 1600, se trasladó hacia el norte, digamos, entre estos dos torreones, se trasladó a este lienzo al tiempo que se construía este edificio, que es la Casa de la Carnicería. Y por esta puerta se habrá llamado de los leales, también del peso de la harina, porque por aquí se pesaba la harina que entraba a la ciudad. La diferencia de la visión de este ábside de la catedral, cuando debían de trasdosarse las 5 capillas de todo este tramo curvo en sus absidiolos, quedando el foro militar detrás de los absidiolos, digamos, ¿no? Y los absidiolos trasdosándose, sobresaliendo. Debía ser una imagen bastante diferente, quizá más amable, con una composición pues más movida, más amable, pero bastante menos disuasoria desde el punto militar. No es lo mismo verse el ábside más retranqueado, con los absidiolos al exterior como algo más delicado, que ver este enorme volumen mazacótico, digamos, sin sentido peyorativo, con estos matacanes, con estos almenados. Era pues un elemento disuasorio. Ya despedimos la impresionante imagen del Cimorro y vamos ya a adentrarnos al cobijo de la muralla, a intramuros. Pasamos por la puerta de los leales, puerta de la catedral, puerta del peso de la harina, y nos disponemos a recorrer el flanco sur de la catedral. ¿Qué es lo que nos encontramos aquí? Pues esa mole de la capilla de los Velada, que ya comenté en el vídeo anterior. La enormidad y la desproporción respecto a la catedral, casi o sin casi compitiendo con ella, y mucho más grande, ya lo expliqué entonces, ya lo expliqué en el vídeo número 5, mucho más grande pretendía su promotor que fuera. Y así ir descubriendo la catedral, pasando esa mole, como digo, y descubrir ya su torre norte, los cerramientos, ahora hablaremos de esto, del siglo XVI, del segundo tercio del siglo XVI, de las capillas que contienen. Ya vimos la puerta de los apóstoles, cómo fue trasladada, pero alguna cosita más voy a explicar en este vídeo. Se fue trasladada de la fachada occidental, lo vimos en el vídeo número 2. Las naves, la elevación de la nave central, el crucero y la omnipresente capilla de los Velada. Fue esa diferencia de color, que gris, se debe a las etapas de construcción distintas que tuvo. La primera etapa se empieza a construir en 1609, se dan las trazas en 1602, pero se fue cambiando el proyecto por muchas dificultades que tuvo. De hecho, la construcción duró casi 2 siglos, desde 1609, con muchas interrupciones, mucho tiempo sin llevar la obra hacia adelante. Pues empieza a construir en 1609 y en 1795, creo,
es cuando se cubre, cuando ya se realiza. Entre 1791 y 1795 se construye esta cubierta. Es una cúpula hemisférica con lunetes en el interior y ochavada al exterior. Bien, decía que la diferencia de materiales es lo que provoca esta diferencia de color. Esta primera etapa, que alcanza hasta unos 10 metros de altura, se realiza en granito gris, después se pasa a la piedra caliza y por último los revestimientos de ladrillo, también con piedra en las aristas y en los bordes y cornisa, bordes de los óculos. Pues observamos aquí, que es lo que no se podía observar desde la darbe de la muralla, el escudo más grande, creo yo, que es el más grande de toda la catedral. El escudo más grande que existe en la catedral es este. Sí me parece de bastante belleza el edículo de corte clásico, herreriano, en que está montado el escudo. ¿Ves? Me parece muy elegante, con estas dos pilastras. Decía que me parece muy elegante con estas dos pilastras de triple acanalamiento, sus ménsulas, apoyado en sus ménsulas, apenas otras ménsulas como capiteles. Ya digo, hay una austeridad junto a su elegancia, el frontón curvo partido y las bolas herrerianas. Como ya vimos alguna bola herreriana cuando en el capítulo 3, en el vídeo 3, en uno de los trasdosamientos de las capillas del claustro, en la capilla concretamente la del crucifijo. Que observamos, muy importante aquí en Ávila, los roeles, y ya tiene un concepto barroco el hecho de que el escudo va montado sobre, decía que hablaba del concepto, de cierto concepto barroco ya, en el hecho de ver el escudo montado sobre una serie de banderas en forma de panoplia. Panoplia quiere decir todas las armas, pues como lanzas puestas en abanico o irradiando desde un centro, y así es como vemos este escudo. La traza de Francisco de Mora, el mismo arquitecto que trazó la capilla de San Segundo, pero esas trazas tuvieron que ir cambiando. De hecho, el proyecto primitivo era, como digo, más grande. No solamente era una cúpula que centraba un gran espacio, no que centraba, sino que ocupa un gran espacio, que es lo que hay, sino que alrededor de esa cúpula, la cúpula se apoyaba en 4 pilares y a su alrededor se desarrollaba un espacio aún mayor, con lo cual tenía que salir desde aquí a extramuros, y aquello ya pues no le fue permitido. Aún así tiene, como digo, grandes dificultades. Las trazas, para poder continuar la obra, se cambian las trazas. Sánchez Barbas, un arquitecto que en 1695, para seguir levantando la obra, 1695, fijaos, las trazas primitivas son de 1602, se empieza la obra en 1609, en 1695 se dan nuevas trazas para continuarla, Sánchez Barba, y aún en 1791 Juan Antonio Cuervo, ya metidos en el neoclasicismo, ya procede a trazar y construir la cubierta. La cúpula, ya digo, es una cúpula hemisférica con 4 lunetos. Por ello a ello se deben los óculos. Cada óculo es un luneto y debe de ser cubierta exteriormente
con una forma que hubiera tenido que ser una hemisfera mucho mayor que la hemisfera interior por el tema de los lunetos, y se resuelve, pues para no agrandar tanto, se resuelve con este ochavo, esta forma prismática con una pirámide en lo alto, prismático piramidal de 8 lados. Bien, apreciamos desde aquí el testero norte del crucero con su rosetón, que ya también veíamos en el vídeo anterior, el rosetón donde se muestran los radios, que es un concepto más anterior que un pleno gótico, es un concepto más románico, no como el otro rosetón del lado sur, que ya, aunque sigue siendo una estructura radial, no muestra ya no se manifiestan los radios. Esto ya lo estuvimos viendo también en los vídeos 4 y 5. Aquí estas dos ventanas ojivales, a veces se les llama lancetas, o se le llama también lancetas a los dos ojivales separados por un parteluz que tiene en el interior de la ojiva general. Podemos decir que son ojivas con dos lancetas y óculos, donde han sido, esto ya cuando lo vemos por dentro, cada uno tiene sus más magníficas vidrieras que ahora han sido limpiadas, no sé si totalmente restauradas, al menos en parte, porque se dijo que se iban a desmontar y trasladar a un taller, y al final no ha sido así. Aquí vamos a ver los andamios recogidos todavía de la obra que acaba de finalizar, ha finalizado en estos días. Bien, pues vemos la altura del crucero igualada con la altura de la nave central, y esto es muy interesante, que esto aquí pertenece también, no lo parece, ¿no? Pero este bloque pertenece al crucero también, porque como ya he dicho varias veces en otros vídeos, el crucero en un principio estaba proyectado de 3 naves, una central alta, tan alta como la central general de la catedral, y 2 naves a baja altura, a altura muy inferior, que se corresponderían con las naves laterales del cuerpo general de la catedral. Bien, pues esto es, digamos, la nave occidental, que fue de las dos, fue solamente la occidental la que se construyó, porque también, como ya he dicho anteriormente, la que iba a ser su nave oriental, se utilizó ese espacio para ampliar, para que fuera más profunda, para tener un primer tramo que llevara a más profundidad la capilla mayor, la cabecera. Se prefirió hacer así. Nunca llegó a construirse, pero aquí tenemos, pues esto, una visión algo extraordinario, algo nada corriente, de un crucero con 2 naves, una nave alta y una nave baja. Observamos mejor desde este ángulo esto que estaba comentando del crucero, y vemos así su nave alta y su nave baja. Podemos observar también, si os acordáis, bueno, en este vídeo casi al principio he mostrado uno de estos, los pequeños rosetones. Son 4 pequeños rosetones que tiene el crucero en sus laterales, de los cuales los dos rosetones que dan al este, hacia la cabecera, están cegados. Sin embargo, estos no, y tienen sus magníficas vidrieras, que ya lo veremos en el interior. Esta catedral destaca bastante la espléndida colección de vidrieras desde el siglo XVI, sobre todo del siglo XVI. Tiene ya
posterior, esto que tiene también del siglo XX, de Manujeam, la casa Manujeam, que hace unas vidrieras de bastante calidad, bastante de agradecer, de ver estas buenas vidrieras que se sitúan desde el crucero hacia la Capilla Mayor, en el crucero y en la Capilla Mayor. Ya vimos también en el segundo vídeo la Puerta de los Apóstoles, antiguamente Puerta de las Imágenes, que fue trasladada a este lugar. Esto se corresponde con el tercer tramo y último de las naves del cuerpo general de la catedral, del cuerpo de naves. Afortunadamente había aquí un coche, se ha marchado, y no es que vaya ahora, ya expliqué, ¿no? Ya hablé bastante sobre esta portada en el segundo vídeo, pero sí quiero comentar algo que nos atañe para este vídeo, porque tiene relación con estos cerramientos. Veamos. Se pretendió hacer un arco de triunfo, un arco que cubriera. Desconozco si iba a haber continuar este cubrimiento como para hacer una especie de atrio, un atrio como el que ya tuvo cuando se situaba en la fachada occidental. Si iba a haber una cobertura aquí, lo que sí está documentado es que se pretendió hacer un arco desde, una vez hechos estos cerramientos, que son posteriores a las naves, como voy a explicar seguidamente, que arrancase de estos pilares, o de este pilar, y alcanzar aquí la nave baja del crucero, y hacer como un arco de triunfo, según se dice en la documentación, para dignificar, monumentalizar, dignificar esta puerta que fue trasladada. No se hizo, no se llegó a hacer, pero estuvo a punto de realizarse, porque se trajeron de las canteras las piedras materiales para construir la base del arco que iría en este contrafuerte, y se había traído el material. Estamos hablando el proyecto fue de 1558, pero no se llegó a, como digo, no se llegó a realizar. Sí que voy a comentar aquí algo que no comenté entonces cuando hablé de esta portada, cómo se tuvo que adaptar a un espacio entre contrafuertes bastante más angosto que el que tuvo en la fachada, en su atrio, en la fachada occidental, y cómo fijaos que tuvieron que girar los apóstoles, este apóstol del extremo lo tuvieron que girar porque estaría más en consonancia, ¿no? Mirando sesgados, pero casi al frente y no de perfil, este y este. Voy a acercar, pasar la reja con la cámara, claro, porque la reja para mí está cerrada, pero para el objetivo de la cámara lo puede pasar. Todos se tuvieron que colocar lateralmente aquí y aquí, pero eso también lo digo porque vamos a observar también siempre los colores de la piedra, las texturas de la piedra. Los colores dan también información sobre las etapas constructivas. Vemos cómo esta piedra más oscura pertenece al contrafuerte, los contrafuertes entre tramos de las naves, de la nave lateral, y aquí el otro contrafuerte, entre los cuales se voló este arco por Juan Guas, arco carpanel con su bóveda de la época del traslado, que fue en 1458. Justamente un siglo antes
de lo que he hablado antes, del proyecto que hubo para el arco este de triunfo, 1558, y el traslado de la puerta en 1458. Bien, pues aquí voy a enlazar con la explicación de los cerramientos de las capillas que se construyeron a partir de la segunda mitad del siglo XVI, concluyéndose en 1559. Bien, esta piedra más clara pertenece a estos cerramientos. Quiere decir que cuando se traslada la portada en 1558 no tenía todo este espacio que le vemos ahora, toda esta profundidad, porque no existían estos cerramientos. La catedral acababa donde acaban los contrafuertes, o sea, donde la piedra se ve más oscura, que lo vemos aquí. Aquí acababa, aquí se cerraba la catedral y se cerraban las naves laterales. A este nivel solamente pues unos 3 metros podrá ser, desde donde arranca el abocinamiento de la puerta hasta donde cambia de color la piedra, o sea, lo que es el contrafuerte. Como estoy explicando, hacia la mitad del siglo XVI, y como digo, también como he dicho, concluyéndose en 1559, se realizan 2 capillas, aunque hay 3, vemos 3 óculos, ahora explicaré por qué hay el último, no es una capilla, pero se realizan a la vez 2 capillas. La capilla de la Concepción, a la que pertenece el primero de los óculos, el primero de los tramos del cerramiento, y la capilla de la Piedad o de Nuestra Señora la Blanca. Evidentemente, cuando entremos en la catedral ya veremos estas capillas interesantísimas, de corte manierista, bajo Renacimiento, manierista, preciosas. Me gustan mucho estas capillas. Las veremos, ya digo, por sus abovedamientos hermosos, preciosas, magníficas obras de arquitectura, diferentes entre sí y del mismo arquitecto, de Pedro Ovalle, un arquitecto que trabajaba en el Escorial, en el Museo del Escorial, y aquí en Ávila también le debemos una obra interesante, bastante interesante, que es el tramo occidental de la capilla de Mosén-Rubí. La capilla de Mosén-Rubí es una obra de tardogótica, pero que tiene un tramo occidental que se construye con posterioridad en el siglo XVI, ya avanzado el siglo XVI, por Pedro Ovalle, donde se nos muestra un muy interesante arquitecto manierista. Bien, evidentemente hubo que hubieron de ser, sí, derribados los cerramientos abiertos, los cerramientos de las naves, de la nave lateral norte de la catedral, para hacerse estas capillas, lo cual implicaba ganar espacio para la catedral y supuso un conflicto con el concejo de la ciudad, que decía que este era un espacio público y que no se podía construir, y tuvieron que ser paradas las obras. Pero pudieron llegar a un acuerdo, de manera que con la Iglesia hemos topado, ¿no? Como decía Don Quijote a Sancho, con la Iglesia hemos topado. Tuvieron poder suficiente para poder llegar a un acuerdo y que se ganase ese espacio para la catedral. Lo cual pues también es de agradecer, porque tenemos ahora estas magníficas muestras de la arquitectura manierista, completando la serie tan variada de formas, de estilos de nuestra catedral de Ávila. Bien, estos cerramientos
que se hizo con bastante buena idea de quedar las dos capillas, ya que era el mismo arquitecto. Bueno, de hecho se atribuye la segunda, o sea, la capilla de la Nuestra Señora la Blanca o de la Piedad, que se corresponde a este es su cerramiento. No está documentado el artífice, pero sabiendo y estando documentado Pedro Ovalle como artífice de esta otra capilla, que se están levantando a la vez, pues entonces podemos identificar la autoría de este cerramiento y sus capillas a Pedro Ovalle. Aquí, fijaos que aparece de nuevo el cambio de color, cambio de textura de la piedra. Este cerramiento, o sea, la continuación del cerramiento, se realiza con bastante posterioridad, pero manteniendo lo que es muy de agradecer, el mismo estilo. Se termina cuando se hacen unas obras en la capilla, en esta capilla, la de la Piedad o Nuestra Señora la Blanca, que se hace una tribuna, que ya lo veremos cuando entremos, hacia el lado occidental, y que la hace Juan Antonio Cuervo, ya en el siglo, ya a finales del XVIII. Juan Antonio Cuervo es el que hizo la cubierta de la capilla de los Velada. Y entonces se cierra también esta dependencia, que es anexa de la torre. Está anexa. El cerramiento, como vemos, es de mucha elegancia, con pilastras acanaladas, terminadas en capiteles de orden corintio. Encima de cada óculo aparece el escudo del promotor, y ahora hablaremos de este edículo, y se corona con una sencilla y elegante balaustrada. Se llama balaustrada, ¿por qué? Pues porque una balaustrada es un antepecho, un apoyadero, un antepecho entre cornisa y remate, que es otra especie de cornisa, pero lo que le da el nombre son las formas llamadas balaustres. Balaustre creo que hace referencia, si mal no recuerdo, al árbol de la granada, balaustrium creo que se llama, y me he alejado para ver en toda su belleza la forma sencilla, elegantísima de los balaustres. Bueno, una pelea de perros, por lo visto, o una discusión entre perros. Sí, decía pues que bueno, que también se emplean balaustres. Esta forma pues ha tenido mucho éxito, digamos, hasta en la actualidad, cuando se quiere hacer un pasabonos de escalera, pues de una forma así más o menos clasicista, pero que está muy en boga en esta época del Bajo Renacimiento y del manierismo. Ahora vamos a ir al edículo del que bueno, esto es el trasdosamiento de la pequeña cúpula del lucernario, mejor dicho, que corona la bóveda, ya veremos, magnífica, preciosa bóveda oval de la capilla de la Piedad. Aquí estoy ya más hacia frente a esta bella imagen muy propia de esta época, el siglo
XVI ya muy avanzado. Bueno, de hecho se concluyó en la capilla en 1559. La imagen puede estar rondando en esta fecha. Es una imagen manierista. Se le ve la forma, el contraposto con el niño, con un canon estilizado. El hecho de estar así en contrapicado, pues no se puede apreciar esa estilización porque se ve más acortada. Se trata de una Inmaculada Theotokos, que no son muy habituales, las hay. Murillo incluso tiene una de sus Inmaculadas es Theotokos. O sea, Theotokos es que lleva al niño Dios, Tokos, madre, y Theo, Dios, está representada como Madre de Dios, no solo como Purísima Concepción, que se puede apreciar en la luna, en los cuernos de la luna que hay abajo, que es un atributo de la Purísima Concepción, porque utiliza lo que es la iconografía de la Virgen o de la mujer apocalíptica, la que aparece en el Apocalipsis, revestida de sol sobre la luna, y corresponde a la advocación de la Concepción de la capilla que tiene a sus pies. Sobre el óculo aparece el escudo, sobre cada uno de los óculos aparece el escudo del promotor. En este caso, la Virgen de la Concepción. El promotor fue Cristóbal de Medina, que era deán de la catedral, o sea, el jefe del cabildo. Además, parece cómico, no sé si en aquella época era tan cómico, aparece en algunos documentos llamado el deán gordo. Y aquí, yéndonos hacia la capilla de la Piedad o de Nuestra Señora la Blanca, aparece el escudo también, pues, de su promotor. Nos vamos ahora, decía, a la capilla de la Virgen de Nuestra Señora la Blanca, o Capilla de la Piedad, y muestra también el escudo de su promotor, don Rodrigo Dávila, que era arcediano en Arévalo y en Valladolid, y además era nada menos que capellán confesor de Carlos V, del emperador Carlos V. Ambos fallecen en 1559 y precisamente es cuando se da por concluida las dos capillas. Y aquí, en el último tramo, o primero, según se mire, tramo del cerramiento, que no corresponde, como dije antes, a una capilla, sino que corresponde a una dependencia que no tiene un patrocinador aparte de la catedral, pues se coloca el escudo de la catedral, el escudo del Salvador, con el Cordero, con el lábaro, como Cristo resucitado, emblema del Salvador, a que está dedicada la catedral. Y ya nos dejamos. Concluyo aquí este vídeo, el número 6 del ciclo, con un cielo muy encapotado. Hace bastante frío ya, esto parece ya casi invierno. Bueno, en Ávila es que el invierno es una cosa seria y comienza prontito, cada tarde, y acabamos con esta panorámica ya a contraluz, ya digo, con un cielo muy encapotado. Parece que va a empezar a llover y nos despedimos hasta el siguiente vídeo, en que ya entraremos en la catedral. Con esto, por tanto, doy por finalizado el recorrido exterior de nuestra catedral de Ávila.